Aníbal, ¿cómo te va, profe? Bien, tenía una deuda pendiente con vos, así que... Sí, te fuiste a caminar. Me fui a caminar a la montaña. Menos mal, porque mirá qué día que tenemos hoy. Y vos sabés que ayer justo cuando pegué la vuelta, fui a la Laguna Encantada. Ajá. Y cuando pegué la vuelta, me agarró la lluvia. Justito cuando llegué a donde había dejado el auto, ahí en la tranquera, me agarró el agua. Así que justito. Pero un lindo paseo. Hoy está todo nevado eso. Hoy está todo nevado, sí. De la tranquera de la Turbera, ¿no? Del Turbal. Claro. El camino Turbal. Claro. O sea, pasaste por la puerta de casa. Sí, la verdad que no tengo bien ubicado por dónde... Ya te voy a mandar con el GPS. Has pasado por la puerta de casa. Hoy me despierto y contaba antes de venir a la radio todo blanco. Sí. Y volver a quitar un poco la nieve de... Allá se acumuló, claro. Entonces sacar un poco la nieve para poder subirte al auto, limpiar el parabrisas, volver un poco, y decía, pero estoy en verano todavía, sí. me falta el otoño. Sí. Y ayer en la montaña cuando llegamos arriba, estaba bastante fresco, realmente estaba fresquito el tema, el viento estaba frío. O sea que se venía. Se veía venir y de golpe, ya ayer, viste, estaba todo medio gris oscuro el cielo, así que se veía venir. Ahora, qué locura esto, ¿no? De lo que nos pasa con el clima. Ahora vamos a hablar de IPB, pero qué locura lo que nos pasa con el clima. Y fíjate lo que está pasando con los incendios en el Bolsón. Sí. Qué tristeza, qué desolación. Sí, Bolsón, Córdoba, un montón de lugares. Realmente el tema del cambio climático, las sequías y toda esta cuestión ha hecho desastres, ¿no? Ahora, que yo no me puedo poner en la piel de llegar a tu casa y quedarte con lo puesto, pero para colmo, alrededor de la casa, todo quemado. Sí. No hay posibilidades de reconstruir, al menos en lo inmediato. No, realmente es terrible. Qué desolación. ¿Qué le estamos haciendo al planeta? Y el tema es esta cuestión de ampliar superficie de cultivo, de los procesos de certificación, el tema de cuando vos ampliás superficie de cultivo, en muchos casos eliminás bosques, y a veces no se tiene en cuenta que la zona de bosques no tiene la capacidad, digamos, el suelo no tiene la capacidad que tengas mucho bosque, no significa que el suelo sea de calidad como para llevar otros cultivos adelante. Sin embargo, la gente o los grandes terratenientes se arrasan con todo y en muchos casos con los consentimientos de los gobiernos provinciales, ¿no? Y hacen verdaderos desastres. Bueno, lo que ocurre con este incendio de la Patagonia, que con estos focos, el viento que colaboró y toda esta situación que rodea a la destrucción a través del fuego, les da una hipótesis de investigación sobre los recursos mineros que hay en el lugar. Y bueno, y están ya trabajando en que el interés puede estar en esa dirección, ¿no? En obtener los minerales que están bajo el bosque. Claro. De todos modos, qué locura. Sí, la verdad que sí. De todos modos, qué locura. Pero bueno, es la ambición humana a veces, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que hay que lograr, digamos, procesos sustentables. Vos podés, me parece que ir planificando acciones como para que puedas aumentar sino aumentar la producción y de alguna manera, pero siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad. Cuando vos arrasás con todo por placer o arrasás con bosques para hacer un barrio, realmente eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? No es una cuestión, una decisión de un gobierno tiro abajo un bosque para hacer viviendas, sino que tiene que haber un estudio ambiental hecho con gente que realmente sepa y no haga los desaguisados que se suelen hacer. Vos fíjate que acá mismo el clima en 15, 20 años cambió muchísimo, con el tema de las talas que hubo en el bosque, tanto cuando se construyó el aeropuerto como cuando las ocupaciones de los barrios informales, ¿no? Entonces, yo creo que falta una buena acción de gobierno que haga que
gente empiece a tomar conciencia de que si daña el ambiente se está dañando a sí misma. Me acuerdo que Tito Stefani era secretario de gobierno y en aquel momento le pregunté en una entrevista qué ocurría si yo me instalo con un grupo de familias en el Paseo de las Rosas. Y claro, ¿viste? No se puede, pero tampoco se puede talar el bosque y sin embargo vemos cómo, que era que Martín tanto no insistía, vemos cómo el agujero en el bosque cada vez es más grande, vemos cómo se quemaban, ¿te acordás las humaredas que había? Sí. Y decíamos, o sea, vemos lo que está pasando, lo vemos. Sí, sí. ¿Por qué no lo evitamos? Claro, por eso te digo, yo creo que es un problema de los gobiernos y de falta de conciencia también de la propia gente. Es decir, el gobierno o los gobiernos no te pueden estar encima, no puedes tener un policía al lado por cada acción que haces. Tienes que tomar un poco de conciencia. Yo creo que ahora, últimamente, los chicos, me parece que van tomando cada vez más conciencia ambiental. Ojalá que podamos revertir, aunque sea un poco, en parte, el desastre que hemos hecho. Ahora también, permitime que ahora caemos a ese tema, ¿no? La necesidad de vivienda existió siempre. Si yo desarrollo un programa nacional, ¿no? Una ley de exhibición de impuestos, de beneficios fiscales, para que los argentinos vengan a ocupar la isla de Tierra del Fuego. Si desarrollo todas estas herramientas, no tengo primero que generar la infraestructura para que esas personas puedan venir, porque si no los estoy llamando, van a venir porque les estoy dando beneficios para que vengan. ¿Dónde van a vivir? Vos sabés que yo soy muy crítico de la ley 19640 y en realidad cuando se sancionó y se promulgó esa ley, creo que no se tomó verdadera dimensión y real conciencia de lo que podía suceder. Entonces, vos podés formar una ley de esas características con un fin geopolítico o estratégico como necesitaba el país en ese momento. Pero simultáneamente tenés que implementar las líneas de acción adecuadas para darle cobijo a esa gente, es decir, desde escuelas, obras de infraestructura vial, cloacas, agua, porque te das cuenta que va a haber un crecimiento poblacional enorme. Mira, yo el otro día, cuando después de hablar contigo, me fijaba en datos de población de la provincia. Entonces, uno a veces no toma real dimensión porque ve que crece la ciudad, pero no toma conciencia de cómo creció esa población. En el año 70, la provincia tenía más o menos 14.000 habitantes. En el 70. Y llegamos al 2015... ¿Te puedo interrumpir si tenés el escrito? En el 70, cuando hablamos de 14.000 habitantes, estamos hablando de las dos ciudades importantes. La provincia. Por lo menos el dato que yo tengo la provincia. Las dos ciudades importantes y lo que Tolhuin era una pequeña comarca. 10 años después, 3 años después, en el año 83, la población se triplicó, se fue a casi 37.000 habitantes. 15.000 para Ushuaia, 16.000 para Ushuaia y algo más de 20.000 para Río Grande. En el año 2015 ya teníamos casi 160.000 habitantes, 78.000, 79.000 habitantes Ushuaia y 75.000 habitantes Río Grande. Es decir que en el término de 40 y pico de años, la población se multiplicó por 10. Y si uno ve la variación porcentual de población cada 3 o 4 años, que está acá en el Instituto de Estadística y Censo de la provincia, ves que la población iba creciendo. Entonces era un problema que vos estabas observando cada 2 o 3 años cómo crecía esa población. Y sin embargo no se tomaron las acciones adecuadas. Entonces no se planificó ni se construyó ciudad. De hecho, hoy por hoy el promedio más o menos de crecimiento de población en Ushuaia ronda el 20%, 21%, ¿no? La variación porcentual que puede haber en el crecimiento de población. Y con una cuestión que también es importante y que a lo mejor pocos la tienen en cuenta, es que prácticamente en el año 2015, me faltan algunos datos actualizados porque tendría que ver si
están, digamos, ya están para ser consultados. Pero en el año 2016, el 47% de la población de la provincia tenía entre 20 y 49 años. Es decir, vos tenés una población joven. Se supone que esa población joven va a tener hijos. Entonces vos vas a tener una cantidad de nacimientos notables en periodos de tiempo muy cortos y un incremento poblacional lógico por digamos natural, por la gente que vive acá. A eso tenés que sumarle que mucha gente migra para la provincia y la cuestión se agrava. En esos años también, 2015, 2016, teníamos más o menos 2.500 nacimientos anuales. Estamos hablando de casi 8 o 9 chicos que nacen por día en la provincia, ¿no? Entonces, vos teniendo esos datos, yo que soy un neófito, pero cualquier persona que, digamos, gestiona un gobierno y tiene esos datos al alcance de su mano, para eso se hacen los censos, para eso se hacen las estadísticas, para que vos puedas, en función de esos datos concretos y de proyecciones que se hacen con esos datos, formular políticas públicas acorde para ir solucionando los problemas de la gente. Ahora bien, dentro de lo que vos sos crítico de la 19640, establecía, y ahí fue lo que generó, el gran negocio, el gran robo, sí, de hacer ingresar mercadería libre de impuestos, pero recuperarlos después en el crédito fiscal o en efectivo. Por eso, contar a la gente que ingresaron tantos galpones que permitían techar la ruta 3 desde Ushuaia a Río Grande. Puedes techar, ¿no? 220 kilómetros de ruta techada, sí, teníamos. Ahora, ¿qué pasaba? Ingresaban esos materiales porque todos los beneficios fiscales los cobraban, claro, en Buenos Aires. Sí. Entonces, un producto que valía 1.000, lo facturabas a 5.000 y ganabas plata con el contrabando de papeles, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la documentación, el papel, después lo demás no te importaba nada. También les permitía a las fábricas esa radicación falsa, porque toda fábrica que se radica en un lugar tiene que invertir en, claro, este lugar. Sí, sí. Invertir. Inclusive en algún momento se había hablado de que las fábricas tenían que ir desarrollando barrios para la gente, y eso no se concretó o fue en mucha menor escala. Si se habrán hecho casas, pero quizás no creo que se hayan hecho en la cantidad que necesitaba la gente de esa fábrica, ¿no? Entonces yo creo que también hay un consentimiento del gobierno. Es decir, hoy por hoy, nadie, con todas las herramientas que hay, nadie puede ignorar cuando alguien trampea o falsifica algo. Parece que también había el consentimiento de las autoridades gubernamentales. Vos fíjate que hoy por hoy también acá en la provincia no se sabe, o por lo menos vos terminás pagando artículos o productos igual o más caros que en Buenos Aires. Entonces algo sucede y siempre la culpa recae sobre el flete. Yo realmente tengo mis serias dudas que sea así, pero bueno, porque vos no traes un pantalón, traes cientos. No dudamos, sabemos que no es así. Claro. Sabemos que no es así. Pero para volver al tema, sí, en cuestión, yo hice la ley, sí, para que la gente venga a vivir a Tierra del Fuego, pero no generé las condiciones, la infraestructura para que esa gente venga. Entonces me encontraba con gente que venía y se me amontonaba a vivir, ¿a dónde? Claro, el tema es que se fue ocupando el espacio de manera irregular, pero también hay una gran responsabilidad del gobierno nacional, porque en eso de entonces esto era territorio nacional hasta el año 91, entonces hubo una gran responsabilidad del gobierno nacional que promulgó, sancionó esa ley y después se olvidó de que, y no vio, quizás no quiso ver o hizo la vista gorda a ese gran crecimiento poblacional que hubo. Entonces no se acompañó con esas obras. Vos pensás no solamente en viviendas que es lo elemental, pero hospitales, digamos, cuando se hace el Hospital Campos, yo no tengo presente la fecha, pero la población creció enormemente y tenés prácticamente el mismo hospital.
la cantidad de escuelas. Es decir, vos no podés hoy todavía que los chicos en las escuelas vayan peregrinando los padres para ver si consiguen una vacante. Hoy por hoy, en Tierra del Fuego, yo creo que nos habría que ahora actualizar datos, pero en el año 2015-2016 había más o menos 48.000, 50.000 viviendas en Tierra del Fuego. Para esa cantidad de habitantes, evidentemente, hacía falta más cantidad de viviendas. Y el otro limitante que hay, particularmente en Río Grande, es que prácticamente no quedan ya tierras fiscales. Entonces, te queda por terminar de urbanizar la margen sur, lograr algún tipo de expropiación o negociar con la AVE, que es la Agencia de Bienes del Estado, para que aquellos terrenos que son fiscales, que pertenecen al Estado Nacional, sean cedidos a la provincia para la construcción de viviendas. Acá yo creo que en Ushuaia me parece que quedan disponibles algo de 40 hectáreas o un poco más. Entonces habrá que ir pensando. Yo sé que vos también sos crítico con el tema del ejido urbano, pero habrá que ir pensando en ampliar el ejido urbano. Pero ampliar el ejido urbano no significa que se hagan negocios para los amigos, sino vos, antes de decir, bueno, voy a ampliar el ejido urbano, y pensar en desarrollar obras de infraestructura para que una vez que se cumpla o se amplíe ese ejido, vos ya tengas las obras de infraestructura necesarias para empezar a hacer desarrollos urbanísticos, particulares, del propio Estado, lo que fuera. Pero esa es la cuestión. Y después, el otro gran problema, que desde mi punto de vista tiene el instituto acá, y que también depende de mucho de Nación, vos no podés solucionar el déficit habitacional que tiene Tierra del Fuego haciendo 400 viviendas por año. No alcanza. Mirá, en el 2015, pues yo te hablo de la época que estuve y tengo los datos, ¿no? Yo ahora no tengo acceso y no puedo saber, pero en el 2015 había en Ushuaia más o menos de 11.000 personas anotadas, ¿está bien? Y en Río Grande creo que era un poco menos, andarían en 7.000, 8.000 personas anotadas para que le dé una vivienda habitacional. Cuando vos haces 300, 400 viviendas por año, tenés que empezar a desagregar. Un porcentaje para veteranos de Malvinas, un porcentaje para personas con discapacidad, un porcentaje para viviendas de servicio, porque se piensa, y depende también de la política que lleve adelante el gobierno provincial, para la erradicación de profesionales. En ese momento era el área de salud. Entonces venían médicos que se les daba una vivienda de servicio, no se las adjudicaba, pero se las daban. Y también el IPB daba viviendas, tenía convenios con PAMI, no con PAMI, con PAMI, bien digo, donde tenía una serie de viviendas que son para gente mayor, gente adulta, que no tenían ningún tipo de ayuda. Entonces se les daba esa vivienda, se les asignaba esa vivienda, no se las adjudicaba, quedaban viviendo ahí hasta el día que fallecieran, para luego después esa vivienda se reciclaba, se arreglaba y se seguía entregando a PAMI. O sea, que cuando vos empezás a desagregar de 300 viviendas y sacás tanto para esto, tanto para el otro, tanto para el otro, tanto para el otro, porque, digamos, el IPB se maneja con la ley provincial 19, que lo crea, y después hay una resolución interna donde se hace esa distribución. En ese entonces había, creo, más o menos 400 personas con discapacidad. Entonces, es difícil repartir miseria. Claro, no podés. Entonces, se toma un criterio, se toma el criterio de antigüedad. Yo no digo, a ver, porque tampoco, no digo que en el IPB, yo hablo de la gestión donde estuve, que se haya hecho todo bien, porque seguramente cometimos 1000 errores y a lo mejor hasta se entregaron viviendas que, digamos, no le correspondía a alguien. Lo que sí estoy convencido es que, en realidad,
para mí, vos no podés hacer, tenés que hacer, tener en cuenta varios factores para hacer un listado de precedencia. Si tomás en cuenta solamente la antigüedad, desde mi punto de vista sería injusto. Porque vos a lo mejor tenés una persona que vive hace 10 años acá, o 12 años y está esperando su vivienda. Y a lo mejor hay otra persona que hace 5 años que está, u 8 años que está, pero tiene 4 pibes y un chico con discapacidad. Entonces, ¿a quién le das esa vivienda? ¿Al que hace 10 años que está y tiene sus 2 hijos, está todo bien? ¿O a la persona que hace 7, 8 años que vivo acá, que vino a la isla y tiene problemas en su núcleo familiar con chicos con discapacidad o ingresos insuficientes? ¿Cómo ponderás eso? Entonces, por eso digo que es muy difícil estar sentado en la presidencia del IPB. A mí no me tocó, pero bueno, y distribuir con suma equidad y justicia, excepto que vos tengas un coeficiente y digas, bueno, voy a ponderar la antigüedad, voy a ponderar los la cantidad de familias que hubo, voy a ponderar si tienen enfermedades de riesgo, voy a ponderar si tienen discapacidad. Entonces ahí puedes llegar a ser un coeficiente y elaborar un listado que se mueve permanentemente, porque, como te decía, hay mucha gente que tiene hijos, mucha gente que viene. Mira, yo recuerdo, yo atendía muchísima gente en el IPB, pero muchísima, todo el día atendía gente, con 1 o 1000 problemas. Y mucha gente estaba creída, o cree todavía, que el IPB tiene, o que el presidente del IPB tiene un cajón con llaves de viviendas y puede reparar, cuando ante un requerimiento de una persona con un problema grave, agarra, abre el cajón y le da una llave para que solucione el problema. Y no es así. ¿Me escuchás? Perfecto, no te interrumpo, pero lo que pasa es que te escucho hablar, sí, y si te interrumpo, es como que vamos a ir yéndonos por las tangentes, ¿no? Está bien. Entonces, viene y dice, no, pero yo estoy en situación de calle, tengo 2 chicos y no tengo dónde vivir, o estoy viviendo en la casa de mis amigas, me tienen que dar ya una vivienda. Y no es así. Primero porque no las tiene. No es que el IPB tenga viviendas vacías, o por lo menos nosotros no teníamos registro de viviendas vacías, como para otorgarlas. Entonces venía gente que me dice, no, porque yo si no me voy a suicidar, que yo me voy a matar, me voy a inmolar, te lo juro, ¿no? Es que no es verso lo que te digo, ¿eh? Me voy a prender fuego, me voy a meter en el agua hasta ahogarme. Y digo, pero señor, esto no, por más que usted haga lo que haga, no le podemos dar una vivienda porque no la hay. Y después también está que yo en su momento también lo hablé con vos, que se hacen viviendas de 2 dormitorios, en algunos casos de 3 y en algunos casos muy digamos que son las menos, de 4 dormitorios, pues no olvidemos que son departamentos o duplex. Entonces, a mí me pasó que ha venido gente y me dice, mire, a mí me tocó un departamento hace 2 años, yo soy casado y tengo un nene, pero ahora mi mujer está embarazada y va a tener una nena. Entonces necesito cambiar el departamento, o hacer un departamento, o tener un departamento más grande. No se puede. Y tampoco tiene posibilidades de ampliar. Entonces, en muchos casos, cuando vos haces departamentos de 2 dormitorios, en lugar de darle una solución, le estás generando un problema futuro. Entonces, a mí me parece lo que hay que replantear, en primer lugar, es decir, bueno, las soluciones habitacionales que se van a dar de aquí en más, por lo menos, tienen que ser de 3 dormitorios. Por lo menos, como para empezar a hablar. Me dan un dato. Sí. Ayer se abrió la inscripción para el Procrear. Sí. Van a ser 400 viviendas. Uh-huh. La noticia era esa. Sí. Acordate que se cayó internet, que tuvo nos pasó de todo ayer, ¿no? Sí. Me dice, mis hijas se quisieron anotar en el Procrear ayer y ya no había más lugar. Uh-huh. Ya había más de 450 personas anotadas. Uh-huh. En una hora anotaron toda esa gente. Y mira, mi hija alquila, ¿no? Mi hija mayor, para tercera segunda. Y hace por lo menos 3 o 4 años está atrás del Procrear.
cuando logró en un primer momento, como es, entrar a procrear, le dijeron no calificaba, ella es soltera, no tiene hijos, no está en pareja, entonces no califica por ahora. Y es empleada en comercio, no gana fortunas, tiene que alquilar un departamento. Y últimamente no podía entrar porque colapsaba la página, así que yo justo ayer no le pregunté, pero seguramente también le pasó lo que vos me contás, es decir, que las cuestiones están colapsadas. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en el tema de viviendas, pero yo creo que como para empezar a hablar, vos tenés que construir anualmente para solucionar el déficit habitacional en un tiempo más o menos prudencial, tenés que estar pensando de hacer entre 1.000 y 1.500 viviendas anuales, no menos de eso, repartidas entre las 3 ciudades, y que no. Ahora, te estoy hablando que es una gran cosa. Déjame profundizar en lo que vas diciendo, ¿no? Me decís, tenemos poco para demasiada demanda. Claro. Los recursos económicos con los cuales se construyen las viviendas, ¿de dónde vienen? Mira, eso es otro gran problema que nosotros nos encontramos cuando llegamos. Los recursos vienen de nación, pero vos también, de hecho lo dice la Ley Provincial 19, que es la que regula el IPB, vos tenés que generar los recursos propios. Cuando yo fui a trabajar al IPB, ese periodo de tiempo, que vos me hablabas ayer, que insisto, yo era asesor, no tenía poder de decisión. Decisión política las tomaba Lolo Cárdenas. Lolo, la gobernadora, porque también hay que, hay que tener en cuenta que si el IPB es un ente autártico, ¿sí? Pero según el gobernador de turno que haya, puede influir o no notablemente en las decisiones que tiene el presidente. Te designa, y si la gobernadora después te dice, mira, viene una amiga de... No, ni siquiera te dice viene una amiga, necesito una vivienda para fulana de tal. Sí. La tenés que tener. Y la tenés que tener, o la tenés que sacar, o en la asignación que venga habrá que dársela. Porque también, la gobernadora tiene esa atribución, como también la gobernadora en su momento a nosotros nos dijo que había que firmar convenios con los sindicatos para hacer viviendas, porque los sindicatos eran los dueños de la tierra. Vos sabés que muchos sindicatos, el municipio le fue dando tierra y entonces se hacían convenios con el sindicato y se gestionaban esos convenios en la Secretaría de Vivienda en ese entonces y a lo mejor llegaban fondos para llevar adelante esos barrios. Se habían hecho convenios con Gendarmería, con el Poder Judicial, con varios sindicatos, con ATE. Entonces, el tema es ese, y viene el financiamiento de Nación, pero el principal problema que teníamos nosotros fue que las cuotas de vivienda del IPB se actualizaban cada 10 años. Claro. En el 2015, 2016. En un país con una inflación del 30, del 40% de inflación. Vos no podés actualizar la cuota cada 10 años. Entonces, el propio instituto, con lo que, si bien tenía a lo mejor un alto porcentaje de recupero, que rondaba el 80 y pico %, pero la cantidad de dinero que entraba, si por esas viviendas, si recaudabas por 500 viviendas, a lo mejor con suerte podías hacer 10. ¿Me explico? Entonces, no sirve. Y bueno, en ese momento cambiamos modificamos la resolución, las cuotas se incrementaban cada 2 años, que tampoco era una barbaridad, y se tenía en cuenta cómo habían variado los sueldos, no la inflación. Te vuelvo a interrumpir. Sí. Vos me adjudicaste un departamento de 2 dormitorios. Sí. Mi condición social me permite tener un acceso a 2 dormitorios. Sí. Yo me comprometo a pagar una cuota de 30.000 pesos. Sí. ¿Sí? Hoy la puedo pagar, joya, genial, te firmo todo. Sí. Mañana me compro una camioneta 4x4 que me encanta, me apasiona, es alucinante. Pero si pago la cuota de la camioneta, no te pago la cuota del IPB, o voy al IPB y planteo. Sí. Tengo una situación económica
de apremio total, si te pago la cuota del IPB, no como. No te digo que estoy pagando una cuota por la camioneta. ¿Me explico? Sí. ¿Me bajar la cuota para que no deje de pagar? Mira, en primer lugar, cuando alguien venía a hacer ese tipo de planteo, se manda un asistente social y verifica cuáles son los temas que esgrime para, por lo menos en nuestra época hacíamos eso, para reducción de cuota o no. Entonces, si era, digamos, el pedido era adecuado, se le hacía una reducción de cuota, o se le ampliaban los plazos. Pero en realidad, la otra cuestión que te puede pasar es que la persona de manera unilateral deje de pagar y entre en mora. Claro. Bueno, y ahí también es otro problema, porque cuando la persona, si bien vos tenés un área de judicial, es muy difícil sacar a una persona por mora que no paga, porque tiene chicos. Entonces, a veces recuperar una vivienda del IPB por mora, yo te diría que es casi imposible, pero si lo lográs es... no sé, el juez no sé qué pudo llegar a hacer como para otorgártela. Entonces, es muy difícil ese tema de recupero. Y lo que a veces te da bronca es que a veces vienen gente que vos la conocés, que sabés que tiene a mí yo veía gente que venía que no puedo pagar, y vos veías con celulares de última generación. Puta, no puedo pagar la vivienda de una vivienda que es tu vivienda, y esto es bueno aclararlo, que era menos de lo que pagaba de alquiler, por la vivienda que estaba ocupando hasta ese momento, y a veces a los 3-4 meses venía a decir que no podía pagar o que tenía que pedía reducción de cuota y demás. Entonces, en algunos casos se atendía a esa reducción de cuota y en otras no. Mira, tuve un caso una vez, viene una persona que yo conocía y me dice, mirá, tengo problemas. Esta persona tenía un hijo, vivía con su hijo, y se me complica, porque vos sabés que yo hago desarrollo de actividad, la docente. Y va. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, entonces cuando se manda al asistente social, esta mujer trabajaba en el Estado, pero también trabajaba en el ámbito privado, era en institutos, qué sé yo. Entonces, cuando la llamo, le digo, pero escúchame, vos me estás diciendo, me decías que trabajabas en el Estado nada más, y sin embargo ahora saltó todo esto. No, lo que pasa... No, entonces no te corresponde, no vengas a pedir esto ahora cuando vos no tenés un único ingreso, tenés varios ingresos. Y así hay cientos de casos donde vos tenés que poner la lupa, a veces se te escapan, a veces por cuestiones organizativas del IPB, que yo creo que eso también es cosas que habría que corregir, porque el IPB tiene un horario de trabajo. Entonces a veces nosotros lo que tratamos de hacer era ir a inspeccionar las viviendas a ver quién las ocupaba realmente, porque también se sabía por folclore que estaba ocupada por otra persona. Inquilinos. Claro. Entonces vos ibas y no encontrabas a nadie. Claro, porque el tipo laburaba, entonces tenés que ir o un sábado o un domingo después de hora. Ahora contestame algo, si podemos, ¿no? Porque ya sabemos, porque lo dijo el presidente Alberto Fernández, que adelantarse en la fila no constituye delito. ¿Sí? Mentir los ingresos para obtener un descuento de la cuota del IPB constituye o no un delito. Y es una falsificación de una declaración jurada, porque vos estás haciendo una declaración de los ingresos que tenés y tenés que justificar esos ingresos. Si vos omitís algo, estás omitiendo un dato de una declaración jurada. Ahora bien, estaría bueno, digo, ¿no? Sí. En un país donde existe una justicia, de que la información sea clara. Claro. Me mentís en la declaración jurada y te la vas a ver en la justicia porque el IPB te demanda, tiene la facultad. Me mentiste en la declaración, te demando y tenés una causa penal. Claro. O sea, me mentís y tenés una causa penal. Sí. O sea, existe una sanción. Que después el juez la aplique o no, estamos en esas dos monedas aparte que tiene que ver con una depuración del Poder Judicial. Por un lado, cuando yo te digo... Mira,
Por eso te digo, el tema del IPB, yo insisto, se han hecho a veces cosas mal, y no, yo no defiendo la gestión de nadie porque nos hemos equivocado, pero a veces la gente también, yo recuerdo casos puntuales, porque me llamaban, eran paradigmáticos, vos decís, pero ¿cómo puede ser? Entonces, venía, en nosotros lo que hicimos en ese momento, que lo había hecho la Secretaría de Vivienda, y creo que fue un acierto, se había hecho un registro nacional de todas las personas que habían recibido a través del Instituto de Vivienda en alguna parte del país una vivienda, quedaba automáticamente no calificado, quedaba fuera, ¿sí? Bien. Entonces nosotros, cuando saca esta cuestión la Secretaría de Vivienda, enseguida nos incorporamos a ese proceso. Entonces vos tenías datos reales, en tiempo real, de si había alguien que tenía viviendo en otro lado. Yo me recuerdo un caso de un matrimonio, una señora que hacía muchos años que vivía acá, como 15, 20 años que vivía acá, entonces estaba anotado en la vivienda. Cuando ya le estaba por ser otorgada esa vivienda, entramos en este registro, dio sorpresa, le habían dado una vivienda en la provincia de Santa Cruz, creo que en Caleta Olivia. Bueno, entonces yo la llamo y le digo, mire, usted lamentablemente no califica, pero ¿cómo? Yo hace 20 años que estoy acá, me merezco la casa. Digo, está bien, pero usted ya tuvo una ayuda del Estado. No. Digo, sí, usted tuvo una ayuda del Estado, le otorgaron una vivienda en tal año en Caleta Olivia. Ah, sí, pero en realidad yo cuando me vine para acá se la dejé a mi nieto. Bueno, pero el Estado ya la ayudó a usted. Bueno, las puteadas que me comí por ese tema, porque por decirle que no, cuando ya el Estado le había dado una solución. Otro caso de otra persona que tenía casa en Entre Ríos. Entonces yo le digo, pero usted tiene, sí, pero con el alquiler de esa casa en Entre Ríos le pago el alquiler a mi hijo en Buenos Aires que está estudiando. Bueno, pero usted tiene, sí, pero en realidad eso lo uso para tal cosa. Entonces se había hecho inclusive un registro, que no sé si se mantiene ahora, no solamente las ayudas oficiales, sino también aquellos que tenían propiedad registrada bajo su nombre en alguna provincia o localidad del país. Y eso saneó bastante el listado, pero es un trabajo continuo como para poder ir saneándolo. Pero insisto, es muy difícil a veces repartir miseria porque, se complica. Inclusive, mira, hay casos, el IPB tenía una cláusula en la reglamentaria que se manejaba, que a vos cuando te otorgaba una vivienda no podías cancelarla antes de los 10 años, así obtuvieras la plata. ¿Para qué se hacía esto? No era una cuestión caprichosa, era para evitar el tema del arreglo inmobiliario, ¿no? Porque vos a lo mejor comprabas, el IPB te daba una vivienda oficial. Yo creo que el monto en ese momento que yo estaba rondaba el 1.800.000 o 2 millones de pesos cada vivienda, por ahí. Entonces vos la cancelabas en 3 o 4 años, te daban el título de propiedad y decís, bueno, la casa es mía y hago lo que quiero. Claro. Entonces terminabas haciendo un negocio inmobiliario porque ese departamento que vos lo pagabas 1,5 millones, 1.800.000, lo vendías a 7. Entonces también ahí había que poner el ojo y después llegó un momento que los tipos tenían abogados y decían, bueno, pero él tiene el título de propiedad, usted no puede prohibirle disponer de un bien para que lo venda. Claro. Y bueno, entonces hay un montón de cuestiones tramposas que hacen difícil toda... Ahora ayúdame a pensar esto. Sí. Vos conociendo todo lo que tuviste que conocer al estar asesorando al presidente, volvemos a insistir de que asesorar al presidente implica que vos no tenés decisión política sobre la dirección del IPB. Por lo que vos decís, infiero, ¿no sería más sano para la provincia que el IPB
el cargo del IPB sea un cargo por concurso y que realmente no dependa del gobierno de Tierra del Fuego, del gobernador de turno, que tenga realmente autonomía en sus actos, que no lo puedan remover por negarse a dar una vivienda que no corresponda. Lo que pasa que teórica sería quizás una opción. Yo no veo tan mal que haya una dependencia, porque al fin y al cabo, al ser del Estado, ese presidente tendrá que depender de alguien del Estado, sea del gobernador o del gobierno nacional. Entonces, el tema es que pero no me sirve así, no me sirve así. Se maneje en realidad sin la injerencia del Poder Ejecutivo Provincial. Pero no me sirve sea así. Un ente realmente autárquico. Pero no me sirve. Que a lo mejor la persona sea elegida por concurso, está bien, pero que no responda, eso no lo veo mal, pero que realmente no haya una injerencia del gobierno provincial. Pero que responda, a ver Aníbal, sí. Buscar la manera que responda a la legislatura, pero que no responda al poder político de turno, porque si no va a pasar lo mismo. Ayer, en la gestión que a vos te tocó, pasaban estas anormalidades. En la gestión de hoy pasa lo mismo. Tiene prioridad una funcionaria por encima de una persona con discapacidad que no tiene un techo donde vivir. O sea que el problema no cambió. No. O sea, cambian los actores. Sí, pero la obra sigue siendo la misma. Lo que te digo, que en realidad nosotros, insisto, se cometieron errores y seguramente hicimos las cosas muy mal, o mal, no digo muy mal, hemos hecho cosas malas, a lo mejor no sé si, pero no, yo creo que nunca fue un adrede. El tema es que es insisto, muy complejo cuando hay una necesidad tan grande y tan poco para repartir. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que habría que hacer es, primero, un listado con ponderación. Yo recuerdo haber ido porque yo realmente cuando laburo en algún lugar me comprometo en serio y trato de investigar, ir y venir. Yo iba, por ejemplo, en más de una oportunidad he acompañado a las asistentes sociales, a los asistentes sociales a ver casas, a visitar a las familias, para ver yo realmente lo que pasaba. Cuando se urbanizó el Colombo, las veces que yo iba al Colombo a caminar, a meterme en las casas, y vos te encontrabas con personas que decías, pero ¿cómo puede ser? Mira, había casos que inclusive de personas extranjeras que estaban ocupando ahí de manera ilegal ese predio. Entonces yo decía, bueno, me tiene que devolver el predio para que esto lo estamos urbanizando, bla, bla, bla. Entonces le vamos a asignar un departamento en el barrio Pipo. No. Yo al barrio Pipo no me voy. Así que, de acá no me sacás vos. Pero te lo juro, ¿eh? Sí. Te lo juro. Y cuando ibas al juez, se estaban construyendo ya los departamentos que tiraron la caldera, ibas a hablar al juez, al secretario, y el tipo decía, mire, yo le aconsejo no meterse con esto, porque si el abogado mete un amparo de no innovar, a ustedes les para la obra y le hace pelota el presupuesto. Claro. Entonces no innovas, no avanzas en la obra y te queda todo paralizado. Vos no sabés lo que costó arreglar el Colombo. Yo tuve muchísimas discusiones con la gente del barrio y fundamentalmente con la que era presidenta de ese barrio, que no recuerdo el nombre, porque primero que había un descreimiento de la gente, que el Colombo era un proyecto de hace un montón de años y que yo me acuerdo que la discusión era, no, ustedes no van a cumplir nada, ustedes, ¿para qué vamos a hacer esto si no nos van a dar nada? A correr una casa y ponerla en un predio, porque hubo que hacer todo un relevamiento, que ahí la parte de tierras y la gente del área social del IPB hizo un laburo enorme, de censar, relevamiento, ir permanentemente para que no se metiera nadie, ir corriendo a los vecinos y decir, corra el cerco acá, para que ya la otra persona pueda ir regularizando. Y realmente vos te encontrabas con casos y decías, no, yo no corro nada hasta que el otro no corra porque esto no lo van a hacer nunca. Y sin embargo, cuando la gente empezó a ver que se empezó a hacer,
las cosas que se empezaron a hacer, a hacer los edificios, ahí la gente empezó a entrar por el aro y facilitó mucho el trabajo, pero costó horrores de un laburo de la gente de tierra del IPB y del área social realmente importante, porque teníamos reuniones permanentemente con los vecinos. Yo me involucraba mucho, me acuerdo que me venían a buscar para ir. Había gente que vivía, ¿viste el predio que está en Juan y Bridge? Sí. Que hay un castelo enorme. Sí, sí. Bueno, vos no sabés, creo que no sé si se terminó solucionando. Nosotros no lo pudimos solucionar. Porque esta persona, adentro había hasta un salón de fiesta. Claro. Bueno, entonces cuando se quería expropiar eso, primero apareció el tema que el tipo por usucapión decía que era de él, no, toda la historia. Y después cuando se avanza, dice, bueno, pero yo quiero aparte quedarme con una parte de acá y quiero que me den departamento para mis hijos. Claro. O sea, ¿sí, viste? Sí, pero no puede ser. Entonces, a veces la propia gente te mete palos en la rueda. Nosotros laburamos mucho también con la municipalidad en ese momento para que, digamos, hacer un trabajo conjunto para que la MUNI no le diera una solución y el IPB se la diera. Entonces, yo trabajaba mucho con Teresa Fernández en ese momento, con Lorena Sánchez, que es la actual secretaria de Hábitat. Iba 1 o 2 veces por semana a la MUNI, íbamos a hablar con la gente, es decir, hubo un trabajo bastante serio. Y después, el otro problema que yo creo que eso sí que se tiene que solucionar a la brevedad, es con las viviendas que ya son otorgadas por el IPB. Entonces, habría que haber un marco regulatorio donde, por ejemplo, porque yo eso también lo viví de manera personal cuando vine a vivir acá. Entonces, un tipo pagaba 2 cuotas de su casa, 10, ponele, y se iba, vendía el departamento. Y te pedía, en ese entonces que yo me quedé a vivir, 50, 60 mil dólares, pero como si estuvieran hablando de 3 pesos. Y digo, pero usted pagó 10 cuotas. Bueno, pero si quiere el departamento tiene que pagar esto. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es que, en realidad, cuando se dan estos casos, que el IPVCA tenga prioridad de compra, ¿sí? Pero esa prioridad de compra no a valor de mercado. A valor histórico de la cuota. A valor histórico de la cuota. Y el tipo que lo vende dice, mire, usted pagó 50 cuotas de tanto, se termina el negocio. Por el índice de inflación, y si usted pagó 1 millón de pesos, le daremos 3. Pero no se va a llevar 10. Y que el IPB sea el principal comprador, pague esa casa, se la apropie y la vuelva la ponga a disposición para el listado. Contado de esta manera, y ya a modo de despedirte, porque son 12:25 y tengo que ir a la tanda, podemos seguir en el segundo capítulo del IPB. Porque vos ahora todo lo que me contás, y yo no te interrumpo, porque me motivás a hacerte preguntas que tienen que ver con buscar la solución a esa problemática que vos planteás. Pero lo dejamos para otro capítulo, ¿dale? ¿Cómo no? Porque cuando, vos lo dijiste bien claro, cuando vos tenés una estadística te tiene que servir para algo. Cuando vos tenés la experiencia, viste, ya sabés lo que pasa. Yo recibo un montón de llamados de gente en este momento que me hablan de casas en el Pipo que tienen precintos porque están evidentemente judicializadas. En el Pipo, me dice, ¿no? ¿Conocés la situación de esas casas? Yo, el Pipo, cuando yo no me fui del IPB, yo me fui en diciembre del 2016, creo, o 2017. Había casos de judicialización, no sé en qué terminaron, pero cómo quedaron, pero hubo muchos casos de judicialización. Porque, digamos, por falta de pago, porque estaban ocupadas. Nosotros habíamos hecho un sistema de denuncias anónimo, porque también la gente se tiene que involucrar. Entonces, si vos sos propietario de un departamento en el Pipo donde vos quieras, y me lo alquilas a mí, y lo alquilo,
El vecino sabe que no estás viviendo. Ahora, ¿qué pasaría si yo, que soy el inquilino, Sí. voy al IPB, denuncio y digo, mirá, un tipo así me alquiló el departamento y acá estoy viviendo yo y acá tengo el contrato de alquiler, el comodato o lo que me haya dado? ¿Ok? Bueno, sí, ¿Qué eso posibilidad se tendría hay? que judicializar. ¿Qué posibilidad hay de que el IPB, en forma inmediata, esto porque te lo avisaron cuando te adjudiqué, Sí, sí. que Sí, si está vos le claro, das en, un fin... en las normas de adjudicación está eso, que vos no podés ni subalquilar, ni hacer nada por el estilo, ni vender nada, no, está claro, no es que no sepan. Pero por eso, o sea, yo hice algo que no tenía que hacer. Como consecuencia de haber alquilado, pierdo la adjudicación. Sí. Y se la adjudican directamente al inquilino. Sí. De esa Lo manera que el pasa que inquilino... ahí también sería una cuestión injusta, porque si ese inquilino hace 3 meses que llegó a la isla, o 4 o 5 que llegó a la provincia, Sí, y vos le sacás la casa al propietario original y se la das a esa persona que de buena fe vino, y de buena fe alquiló. y de buena fe alquiló seguramente, los que están atrás en el listado vienen y te putean. ¿Por qué le digo a este tipo que hace 10 meses No, que no, vive acá y bla, bla, bla? no le dimos. No. Este tipo era víctima de una estafa. Claro, pero la Porque- gente a veces eso no lo entiende y lo ve como que se adjudicó, dice, pero yo estoy en el listado, ¿para qué me sirve estar en el Me listado hago si al final cargo no me de dan la, nada? pero me hago cargo de la decisión política, lo que Sí. vos planteas del recupero. Vamos a hablar la semana que viene, ¿te parece? De las Me parece soluciones. bárbaro, no hay problema. De buscar en todo esto que desarrollaste. Yo voy a subir esta nota para aquellos que no la escucharon a la página del portal, para que la gente la pueda escuchar. Pero a ver si podemos aportar soluciones para que algo cambie. Sí, yo creo que por ahí pasa, pero hay ya te digo, es un tema sumamente complejo que hay que buscarle la solución sin ninguna duda, pero nosotros, mira, con esto te corto ya lo último que te digo. En el 2015-2016 había gente que pagaba 50 pesos por mes de cuota. Cuando vos le ibas a decir, mire, poniendo 2.000 pesos, usted ya es propietario de la vivienda y tiene el título de propiedad. Casas viejas que hacía de los primeros barrios del IPB, te hablo de las 640, te hablo de las 245, te hablo de Monte Gallinero. Y la gente, ¿sabes qué te decía en muchos casos? No, ¿para qué le voy a dar 2.000 pesos al IPB? Sigo pagando 50, total a mí no me interesa tener el título de propiedad. No necesita. No necesito. Entonces, por eso te digo, yo creo que hay también una cuestión de la gente que es propietaria. Mirá, lo que hemos renegado con los consorcios, bueno, pero no quiero aburrirte y lo dejamos para otro día. Dale, así podemos ir desarrollando y buscando soluciones también en el planteo de esto que estás haciendo, que es contando la historia que te tocó conocer y te tocó vivir como asesor simplemente del IPB. Y recordemos que el asesor, la función es asesorar. Exacto. Después, quien está ejerciendo la presidencia, sea quien fuere, responde al poder político. Sí, ninguna duda de eso. Ahí es donde tenemos que buscar los responsables. Sos un profe genial. Te No, aprecio no un sé si montón. para tanto. Gracias. Un abrazo, Luis, que sigas muy bien.